Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión, a esta continuación de nuestro tema, aunque sea la tercera sesión de este diplomado. Me da mucho gusto reencontrarnos así a la distancia, aunque pues pareciera que en ocasiones vernos así a través de una pantalla nos hace vernos más cerquita, más juntitos, y pues siempre es un gusto y un placer poder identificarnos de esta manera. Por lo menos para mí es un gran gusto y un gran placer identificarnos así, aunque sea a la distancia. Y bueno, para dar continuidad a la exposición que comencé el martes anterior, no quisiera yo arrancarnos sin antes preguntarles si hubiese algún comentario, alguna duda, algún comentario con el que se quisiera arrancar previo a continuar el desahogo de la exposición. Si no es así, entonces seguiríamos. Me voy a permitir compartir la pantalla con ustedes. Ahí está. Nada más que mejor así, porque si no, yo no les veo. Así ya la hice más grande. Bueno, en la ocasión anterior, mi objetivo estribó en precisar los términos a partir de los cuales se van a desahogar, a desarrollar pues las subsecuentes sesiones o exposiciones, partiendo del hecho de que si vamos a hablar de control de constitucionalidad y de convencionalidad en la materia electoral, lo primero que propuse fue definir a partir de palabras o sentidos lo menos técnico posible, y no por otra razón, sino porque en ocasiones me parece que el uso ordinario de los términos, el uso común de las palabras puede ayudarnos a tener claridad en la discusión, en el discurso que manejamos ya en torno a cuestiones sumamente técnicas, como lo sería esta de control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia electoral. Por eso es que con ejemplos o referencias comunes, ordinarias, intenté definir o clarificar. Definir es muy ambicioso, digamos, clarificar los términos que a lo largo de las exposiciones se irán usando. Cuando hablamos de controlar, independientemente de cualquier otro sentido o significado, les propongo que pensemos o imaginemos la acción concreta que implica controlar. Y la acción concreta, lo que en el mundo empírico sucede, es que comparamos. Al controlar, comparamos. Y toda comparación se lleva a cabo entre dos objetos o entre dos conjuntos, mejor dicho, de tal manera que uno de esos objetos o conjuntos sirve como regla, canon o parámetro para calificar, ¿sí?, el objeto, materia de esa comparación. Eso es lo que materialmente hacemos cuando controlamos, comparamos. Ahora bien, cuando hablamos de un control normativo en general, es porque uno de los o ambos de los objetos que estamos comparando son normas, en este caso, normas jurídicas. Evidentemente, la comparación o el control no es propio y exclusivo de las normas jurídicas. Cuando calificamos una cierta conducta como inmoral, o cuando calificamos una cierta conducta como antirreligiosa o violatoria de la ley o de la norma de nuestro culto que profesemos, evidentemente estamos llevando a cabo una comparación. Así las cosas, cuando hablamos de normas jurídicas, también hablamos de control, es decir, de comparación. Y esa comparación
¿sí? Esa actividad se denominará de una u otra manera en razón del canon, el parámetro o la regla que utilicemos para calificar, medir, ¿sí? Observar, si así se quiere, el objeto, materia de la comparación, en este caso, del control. De tal manera que si el canon o el parámetro es una norma constitucional, pues hablamos de un control de constitucionalidad. Si el canon o el parámetro es una convención o de manera más amplia, un tratado, ¿sí? Hablamos de un control de convencionalidad. Esto seguramente lo van a ver más adelante en la exposición correspondiente, porque utilizamos en nuestra región, en nuestro continente, el término control de convencionalidad, cuál es el origen o cómo se acuñó este sentido, y van a ver con detalle cómo la actividad que implica el control de convencionalidad es similar a la actividad que se desahoga cuando hablamos de control de constitucionalidad. Lo relevante, lo cambiante, digamos, es el uso de una u otra norma, de un tipo de norma o de otro tipo de norma constitucional o norma convencional o en general de tratado. Pero también, ¿sí? Hablamos de control de legalidad, es decir, el canon o el parámetro que utilizamos para calificar un determinado objeto, que puede ser un acto, una conducta, ¿sí? O bien otra norma, cuando comparamos esa otra norma, ese acto, contra una ley, una norma jurídica con las características y el nombre de ley, decimos que llevamos a cabo un control de legalidad. Evidentemente, el control implica no una relación de igualdad, sino de una u otra manera, una relación de superioridad o de prioridad del canon o del parámetro que estamos utilizando para calificar a la otra norma, al acto o a la conducta. Por definición esto es así, porque entonces si no, pues no habría canon o no habría parámetro. El canon o el parámetro lo es en razón de esa relación de superioridad, de preeminencia, de preferencia, que es lo que va a justificar que utilicemos esa norma convencional, esa norma constitucional, o en su caso, esa norma legal, para calificar, para medir, para controlar a otra norma, a un acto en particular o inclusive una conducta. Así entonces, la utilización de ese parámetro, insisto, implica una relación de primacía, de superioridad, de preferencia. ¿En qué sentido entendemos ya dentro del contexto de la constitucionalidad esta superioridad o, como lo dice nuestro texto constitucional, esta supremacía? También lo vimos en la ocasión anterior, digamos, echando mano recordando lo que bien sabemos sobre ámbitos de validez de las normas. Recordemos que en un sistema jurídico determinado hay normas que prescriben qué normas se consideran válidas dentro del sistema o que forman parte del sistema. Y si forman parte del sistema, ergo, se consideran válidas. Si son expulsadas del sistema, dejan de ser válidas, o mejor dicho, en razón de esa invalidez, dejan de formar parte del sistema. Ahora bien, se afirma que una norma es superior o, en el caso de una constitución, en particular nuestra constitución, es suprema en diferentes sentidos. Primero, porque es una norma que prescribe cómo se crean todas las demás normas del sistema. Por eso es la norma fundante. Esa norma, la constitucional, o el conjunto de normas constitucionales son las que nos prescriben, bueno, primero estatuyen o constituyen, pero también prescriben
quién puede crear qué tipo de normas, bajo qué procedimientos y con qué ámbitos de validez. ¿Eso qué significa? Que las normas constitucionales prescriben, según el órgano o sujeto creador de las normas, cómo se denominan esas normas, qué procedimientos se tienen que desahogar para crear esas normas, qué pueden prescribir esas normas posteriores o secundarias, qué deben prescribir esas normas posteriores o secundarias, o bien, qué es lo que no tienen permitido, en otras palabras, qué es lo que tienen prohibido prescribir esas normas secundarias o inferiores. Adicionalmente, las normas constitucionales establecen un cierto orden, una cierta relación entre todas las normas del sistema. Digámoslo así, la Constitución, una norma constitucional, impone, crea, establece los diferentes escalones en los que vamos a ir colocando esas normas de todo el sistema. ¿Por qué? Porque un sistema no es solamente un conjunto de normas jurídicas. El sistema jurídico mexicano, si bien es un conjunto de normas jurídicas, ese conjunto, ¿sí?, tiene un cierto orden. Hay un conjunto de relaciones que se establecen entre todas las normas que viven en el sistema, que existen en el sistema. Y esas relaciones, ese orden, lo establece también la propia norma constitucional. Así las cosas, cuando hablamos de supremacía, hablamos evidentemente de aquella norma o de suprema, hablamos de esa norma que prescribe no solamente quién hace qué tipo de norma, sino cómo la hace y cuáles son o cuáles deben ser, mejor dicho, los contenidos de las demás normas jurídicas. En nuestro sistema jurídico, específicamente en el sistema jurídico mexicano, identificamos el conjunto del sistema, está dividido, digamos, en dos grandes escalones. El escalón o peldaño inferior, ¿sí?, está habitado, vamos a llamarle así, por el orden jurídico federal, el orden jurídico de las entidades federativas, el orden jurídico municipal, el orden jurídico de la Ciudad de México. En atención a lo que prescribe la propia Constitución, podríamos inclusive entender que existe también un orden jurídico de los regímenes de normativos internos. Pero sobre este o más arriba de este escalón o de este escalón, lo que encontramos de manera ascendente es lo que la propia Constitución denomina Ley Suprema de la Unión. Y esa Ley Suprema de la Unión, a su vez, ese conjunto tiene 3 escalones. El primer escalón lo constituye lo que el artículo 133 denomina leyes expedidas por el Congreso de la Unión, que no son las leyes federales, sino lo que hoy claramente, sobre todo en materia electoral, entendemos que son las leyes generales, es decir, esas leyes que, si bien son creadas por el órgano legislativo federal, son creadas en razón o en atención a una prescripción del órgano revisor de la Constitución que le ordena al órgano federal, al órgano legislativo federal, crear una norma que distribuya competencias entre los órdenes federal y de las entidades federativas o entre los distintos órdenes inferiores. Inmediatamente arriba de ese escalón identificamos a los tratados, las normas jurídicas que en nuestro sistema denominamos tratados internacionales. Uno de esos
tratados o instrumentos internacionales o acuerdos de voluntad internacionales es precisamente la Convención Americana de Derechos Humanos, de donde vamos a derivar el término o expresión control de convencionalidad. Y por encima de estos dos integrantes o dos tipos de norma que integran la Ley Suprema de la Unión, es decir, leyes generales y tratados, por encima de ellos, y por lo tanto, por encima de todas las demás, de todas las demás normas de cada uno de los órdenes jurídicos, encontramos al texto constitucional, la Constitución. Ahora bien, a partir de esta claridad o esta definición, comenzamos a exponer, comencé yo a conversar con ustedes, que yo insistiría en, así como en la ocasión anterior, tornemos esto en un diálogo y no en un monólogo para pues sacarle mayor provecho, porque en buena medida yo aprendo muchísimo de todo lo que ustedes comentan, dicen y exponen. Entonces yo también me quiero sumar a esta actividad. Entonces, en este diálogo que entablamos la ocasión anterior, así como hablamos de los términos relacionados con control de constitucionalidad, control de convencionalidad en materia electoral, nos acercamos ya a la clarificación de lo que entendemos por materia electoral y propiamente lo que mencionábamos. Es que el nombre del diplomado va sobre justicia electoral, exactamente, control de constitucionalidad y convencionalidad en la justicia electoral. Bueno, propiamente, cuando hablamos de justicia, les propongo que pensemos o nos refiramos a lo que propiamente denominamos la función jurisdiccional, es decir, esta función del Estado que se ejerce por sujetos determinados mediante el proceso al cabo del cual se dicta una sentencia con la pretensión de resolver o componer el litigio que le fue sometido a conocimiento a ese determinado sujeto. Es pues un servicio público, es una función del Estado, la jurisdiccional, la justicia. Y aquí es bien importante que tengamos muy presente que sobre todo en lo que sigue de la exposición, por justicia vamos a entender, o por función jurisdiccional, la que preponderantemente desempeña ese órgano que denominamos Poder Judicial. ¿Sí? ¿Por qué digo preponderantemente? Porque sabemos que, ya cada vez con menor intensidad, pero se pueden desahogar procedimientos en forma de juicio o ante instancias distintas a las formalmente jurisdiccionales. Bueno, pero ahora acercándonos a lo que por electoral hemos de entender, y yo insisto, más allá de definiciones dogmáticas o de definiciones teóricas, lo que trato yo de hacer es exponer a partir del texto mismo de la Constitución. Y para acercarnos a lo electoral, evidentemente tenemos que partir del dogma político de la soberanía popular. ¿Por qué? Porque somos nosotros, el pueblo, dirían en Estados Unidos, we, the people, quien establece o constituye, nosotros constituimos esta república representativa, democrática, laica y federal. Y subrayo, digamos, las palabras que inmediata o directamente nos dirigen, nos vinculan con esta idea de lo electoral. Es una república representativa y democrática. Ahora bien, la Constitución también, recordemos, nos prescribe que todos nosotros, quienes integramos el pueblo, y aquí es bien importante ya en este punto recordar esta distinción que hace Hans Kelsen entre el público titular de la soberanía y el pueblo titular de la soberanía y el pueblo sujeto de la soberanía, donde el pueblo titular de la soberanía es precisamente aquel conjunto de personas que
pues cumple con ciertos requisitos para participar en la toma de las decisiones vinculantes para una determinada comunidad. Y por otro lado, el pueblo sujeto de la soberanía, que es ese conjunto más amplio de absolutamente todas las personas que viven, radican, existen en un determinado territorio, dentro del cual el pueblo titular de la soberanía pues ejerce su poder, esa soberanía. Ahora bien, todos nosotros lo hacemos, ¿sí? Por medio de, importantes las palabras constitucionales, por medio de los poderes de la Unión, en el caso de la competencia de estos, y por medio de los poderes de los estados y de la Ciudad de México, en lo que competa a cada uno de ellos. Bien, la renovación del Ejecutivo, del Legislativo y de los órganos de gobierno municipales, ¿sí?, se llevan a cabo mediante elecciones, pero no cualquier tipo de elección. Nuestra Constitución, y por eso lo resalto aquí, nuestra propia Constitución nos está mencionando aquí qué características deben de tener nuestras elecciones. Ojo con la palabra características, porque en otro sentido podríamos decir qué calificativos le debemos poner al sustantivo elección o elecciones. Esto va a ser importante, como ustedes ya lo anticipan, cuando lleguemos al famoso tema de la calificación y autocalificación. Pero seguimos recordando lo que nos prescribe el 41, la parte final del artículo 41 constitucional, que precisamente y con todas sus letras prescribe que se establecerá, o existe de hecho, un sistema de medios de impugnación. Y este sistema de medios de impugnación tiene como finalidad el garantizar, o persigue que se garanticen, los principios de constitucionalidad y de legalidad. Ojo con esto también, legalidad, constitucionalidad, y nosotros agregamos ya convencionalidad de los actos y resoluciones electorales. Evidentemente, también tiene por objeto este sistema de medios de impugnación garantizar uno de los principios fundamentales, es el de certeza, y para tener certeza pues hay que darle definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales. Claro, la Constitución distingue también consulta popular y revocación de mandato, digamos en términos amplios. También elegimos no necesariamente candidatos o candidatas, elegimos o seleccionamos opciones, nos decantamos por opciones, sí o no. Estamos eligiendo, elegimos el sí o elegimos el no. Y evidentemente, otro de los, el segundo de los grandes principios, objetivos o misión de este sistema de medios de impugnación estriba precisamente en garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Y en este sentido, sí quisiera hacer una distinción. Por un lado, cuando hablamos de la materia electoral, y ustedes lo están viendo aquí, cuando hablamos de elecciones o de lo electoral, evidentemente nos viene a la cabeza, digamos, nos imaginamos de entrada, pues todo lo relacionado con la elección, con los procesos electorales, los procedimientos electorales, mejor dicho, que digamos, abarcan sus tres grandes etapas, principalmente la preparación de la elección, ¿sí?, y la jornada electoral, el desahogo de la jornada electoral, ¿sí?, y sobre todo en nuestro país, y esto hay que tenerlo muy presente, ¿sí?, lo litigioso en torno a el procedimiento electoral, el proceso electoral, pero fundamentalmente la litigiosidad que hemos experimentado a lo largo de los últimos 35, 40 años respecto de los resultados de las elecciones. Eso por un lado hay que tenerlo presente, y por el otro hay que resaltar
esto. El sistema de medios de impugnación tiene como otro gran objetivo, quizá yo diría al día de hoy, el principal objetivo, garantizar la protección de todos de los derechos políticos de todas y todos nosotros, de la ciudadanía. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas dos grandes arenas o aspectos que acabo yo de mencionar, la composición o solución de conflictos en torno a las elecciones en sí, su preparación, su organización, el desahogo de la jornada electoral y sobre todo sus resultados. Este componente. Y el otro componente, el ejercicio de los derechos políticos de todos nosotros y de todas nosotras, van a ser fundamentales para rastrear en nuestra historia precisamente cómo llegamos hasta aquí, cómo es que el día de hoy estamos coincidiendo en una escuela judicial electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque esto tiene toda una historia detrás. El hecho de que estemos en este momento, ustedes y yo, hablando de esto a través de esta computadora, en este contexto institucional, es verdaderamente atractivo, apasionante. Y sobre todo, para muchas personas, no lo digo por mí, porque a mí todavía, niño y todo, pero sí me acuerdo de 2 o 3 cosas. Es una historia que de alguna u otra manera sí me tocó vivir estos 40 años en este país. A muchas y muchos de ustedes, esta pues ya es historia contada, pero créanme que es verdaderamente apasionante. Insisto en los dos contextos, conflictividad electoral y protección de derechos políticos. ¿Por qué insisto en esto? Bueno, al día de hoy, y esto lo vinculo con lo que acabo de mencionar, al día de hoy, pues aquí está este tribunal electoral que acaba de cumplir 25 años de haberse incorporado al Poder Judicial de la Federación. Antes de esta incorporación, existió el Tribunal Federal Electoral, el famoso TRIFE, de ahí viene lo de TRIFE, de Tribunal Federal Electoral. Hoy somos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esto tiene su explicación y su historia. Pero bueno, al día de hoy ahí está el tribunal y aquí están sus competencias. Ustedes lo pueden ver, ustedes lo conocen muy bien. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, les había yo narrado o empezado a narrar precisamente que ya, digamos, desde la vigencia, porque sí tuvo vigencia en el territorio de la entonces Nueva España y que posteriormente se llamó y se sigue llamando México, tuvo vigencia la Constitución de Cádiz y para la elección de representantes de diputados a las Cortes de Cádiz, la propia Constitución que estableció, esa Constitución de Cádiz, que estableció un sistema electoral indirecto en digamos, con 3 grandes filtros o 3 sucesivas elecciones. Esto de las elecciones indirectas al día de hoy, pues, y con la comunicación que tenemos, nos resulta bastante, ¿cómo decirlo?, cercano, ¿sí? La elección presidencial en Estados Unidos es una elección indirecta, ¿sí? Todos recordamos que el lunes de la elección, no me acuerdo si es lunes o martes de la elección, ¿sí? Los ciudadanos eligen por estado a integrantes de un colegio electoral y según el tamaño poblacional de cada estado cuenta con más o menos electores o integrantes de ese colegio electoral. Bueno, en nuestro país, durante prácticamente todo el siglo XIX,
experimentamos con sistemas electorales similares. Menciono el de Cádiz, ¿por qué? Porque en la Constitución de Cádiz, además, se preveía la posibilidad de que ante la propia mesa directiva de casilla, de manera verbal, de manera oral, no era indispensable presentar documento alguno, era factible impugnar, en otras palabras, controvertir, cuestionar la elegibilidad o la calidad de elegible de un determinado candidato. Aquí sí, candidato, porque estamos hablando exclusivamente de todos los participantes en este proceso eran hombres, ¿sí? No participaban las mujeres. A partir de la Constitución de Cádiz y durante todo el siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, las elecciones en nuestro país fueron calificadas, bueno, las elecciones, vamos a llamarlo así, para integrar nuestras cámaras, nuestros órganos legislativos, pues fueron calificadas por ese propio órgano legislativo. Es decir, presuntos integrantes de esa Cámara de Diputados o esa Cámara de Senadores calificaban las elecciones de las cuales ellos mismos habían resultado triunfadores, ganadores. Por eso se hablaba de la autocalificación. En el caso de los poderes ejecutivos, esa calificación correspondía a un colegio electoral formado precisamente al interior de los congresos de este país, el congreso de cada entidad federativa o el congreso de la Unión. Este modelo o este esquema de autocalificación y calificación en colegio electoral, insisto, la experimentamos, la usamos durante el siglo XIX y prácticamente todo siglo XX. Esto nos coloca entonces en la situación había yo concluido en la ocasión anterior mencionando o les propongo que tengamos muy presente la distinción, creo que el autor español que mejor lo expone, no es el único, pero quizás el que mejor lo expone, Manuel Aragón, expone esta distinción entre control político y control jurídico, ¿sí?, del poder. Bueno, otro libro ya clásico sobre esto es el de Diego Valadez, así llamado, El control del poder, a partir de esta distinción entre controles políticos y controles jurídicos, donde el control jurisdiccional, es decir, el control que llevan a cabo mediante el proceso judicial, los tribunales, es el paradigma del control jurídico, en tanto que el control que se lleva a cabo en el seno de los congresos o parlamentos viene a ser el paradigma del control político. La diferencia fundamental estriba en el canon, el parámetro que se utiliza para controlar la conducta, la norma, ¿sí? En el primer caso, tratándose de un control político, ¿sí?, no estamos en presencia de un canon objetivado, vamos a llamarlo así, sino que es un canon que se construye en razón de la circunstancia y de la voluntad, pues, de las mayorías que integren cada congreso, cada parlamento. Por otro lado, o en contraposición, cuando hablamos de control jurídico y específicamente de control jurisdiccional, el canon o el parámetro está objetivado, no inicialmente, y de aquí sí me hago cargo de lo que estoy diciendo, inicialmente no depende de la voluntad, no es que el sujeto que va a controlar pueda desaparecer o cambiar a voluntad el canon o el parámetro está establecido, es la Constitución, es ese texto normativo que llamamos Constitución,
ese texto normativo que denominamos Convención Americana de Derechos Humanos o ese texto normativo que denominamos Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ejemplo. Ahí está objetivado. Bueno, tratándose de la calificación, que vuelvo al término, cuando calificamos, le damos, y aquí ya para no desviarme, calificar implica, según el diccionario, claro, con las reservas de todos los casos, ¿verdad? Que no, los diccionarios no prescriben, sino que registran. Bueno, por calificar se entiende apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo, que esto ya lo habíamos mencionado. Expresar o declarar un juicio sobre algo o alguien. Me quedo con estas dos acepciones. Cuando se habla de la calificación de una elección, me gustaría que siempre tuviésemos presente. Ay, ¿dónde está? Que tuviésemos presente estas palabras de entrada, más los principios que rigen la función electoral. Calificar implica, dijimos, expresar o declarar un juicio sobre algo o alguien. Si vamos a calificar una elección, implica que vamos a declarar un juicio. Alguien formula un juicio respecto de ese algo que es una elección. Y ese juicio lo formula en razón de qué parámetro. La Constitución nos da los parámetros, los términos, los adjetivos con los que debemos de declarar o expresar el juicio respecto de una elección. Ahora bien, si por definición, y esto también recordando nuestra teoría del derecho y nuestra teoría del Estado, ¿sí? Recordemos que una característica fundamental de esto que llamamos Estado de Derecho estriba precisamente en el famoso principio de legalidad. Las autoridades, los sujetos o los agentes del Estado, es decir, quienes ejercen poder político, y el Estado es quien monopoliza el poder político, quienes ejercen ese poder político solo lo pueden ejercer conforme a, de acuerdo con o bajo las prescripciones de la ley, y digo la ley en un sentido amplio, de las normas jurídicas que regulan precisamente, que prescriben la forma en que se ha de ejercer ese poder. Bueno, si esto es así, entonces es inherente a la idea de Estado de Derecho el principio de legalidad. Nos costó varios años a lo largo de la historia mundial, ¿sí?, darnos cuenta que no es suficiente con el principio de legalidad, sino que por encima de la ley está la voluntad expresada en esa norma suprema, que es la Constitución. Y transitamos de principio de legalidad a principio de constitucionalidad, donde la Constitución, al ubicarse por encima de la ley, puede derrotar a la ley, se impone a la ley y se ha de aplicar preferentemente, digamos, de manera preferente respecto de la ley. Si esto es así, entonces, cuando hablamos de una calificación de las elecciones, independientemente de quién lleve a cabo esa calificación, los propios diputados y senadores, o bien los diputados y senadores respecto de la elección presidencial, ¿sí?, independientemente del sujeto que lleve a cabo la calificación, lo cierto es que la acción implica adjetivar, expresar un juicio, ¿sí?, como dice acá la definición, declarar un juicio, expresarlo sobre algo. ¿Sobre qué? Sobre las elecciones. ¿Cuál es la distinción relevante aquí? Que cuando hablamos de autocalificación, estamos, quienes lo hacían, quienes autocalificaban la elección, su propia elección, pues expresaban un juicio respecto de la elección de la que presuntamente ellos habían
resultado triunfadores. La palabra presunto aquí es relevante. ¿Por qué? Porque en tanto no se califique, en tanto no se determine que efectivamente la elección en tanto no se emite el juicio respecto de que la elección efectivamente fue libre, fue auténtica, fue periódica, que se observaron los principios correspondientes, pues la persona, digamos, que haya recibido la constancia de mayoría, seguirá siendo presunta ganadora. Bueno, este juicio, la emisión de este juicio, es el que llevaban a cabo, insisto, los presuntos diputados, los presuntos senadores, respecto de sus propias elecciones, y una vez ya calificadas esas elecciones, conformaban un colegio electoral que a su vez calificaba la presidencial. Grosso modo sucedía lo mismo en el ámbito de las entidades federativas. Si, como lo mencioné, ordinaria, preponderantemente en el ámbito legislativo, parlamentario o representativo, como que querramos definir a ese órgano, Congreso, Parlamento, ¿sí? En esos órganos, lo que prima, lo que se impone es un control político, y el control político atiende o responde a la circunstancia, y la circunstancia es la que forma, genera o promueve mayorías. En un contexto de una calificación o una autocalificación, mejor dicho, ¿sí? Si bien en los distintos diarios de debates, sobre todo del Congreso de la Unión, ¿sí? En las cámaras de diputados, de senadores, pero evidentemente no de senadores, sino principalmente en la de diputados, si bien podemos encontrar que las personas, digamos, los candidatos que habían quedado en segundo lugar eran escuchados en la tribuna correspondiente para impugnar, para cuestionar la validez de la elección, ¿sí? Lo cierto es que, pues, en contadísimas ocasiones se anuló alguna elección, ¿sí? O no se calificó de válida esa elección en atención a los argumentos, muchos de ellos jurídicamente relevantes, jurídicamente importantes, pero al final pues se imponía una mayoría política. Esto fue, insisto, así durante prácticamente todo, bueno, durante todo nuestro siglo XIX y casi todo el siglo XX. Así pues, cuando hablamos de calificación o autocalificación, a lo que me refiero es a este ejercicio de emitir un juicio respecto de qué, respecto de las elecciones. Y el parámetro para emitir ese juicio, hoy entendemos que es la Constitución, entendida la Constitución como una norma jurídica y por lo tanto una norma vinculante. No sé si hasta acá hubiese algún comentario, alguna crítica, alguna pregunta. Veamos acá el... Nada hasta el momento. De acuerdo. Bueno, no vayamos lejos. Todos recordamos nuestra segunda elección presidencial, ¿no es así? Don Wilfrido, doña Carla, don Luis Alberto, que son a quienes alcanzo a ver por acá, sí tenemos noticia. ¿Nos podrían recordar los contendientes de nuestra segunda elección presidencial? El primero, pues el primer presidente pues fue Guadalupe Victoria. Al término de su periodo se convoca a elecciones y contienden, por un lado, Vicente Guerrero y por el otro, Gómez Pedraza, se me fue ahorita el nombre de pila, Manuel Gómez Pedraza. Entonces, por un lado, Manuel Gómez Pedraza y por el otro, Vicente Guerrero.
quien obtiene la mayor cantidad de votos, tanto en, digamos, votos populares, como votos que se traducen, vamos, presencia en el colegio electoral, en el que tenía que elegir a su vez al presidente, ¿sí? Triunfa Manuel Gómez Pedraza. Y sin embargo, por presiones políticas, el colegio electoral no nombra no elige, no designa a Gómez Pedraza, sino a Vicente Guerrero. Claro, después conocemos la historia, no concluye su periodo Vicente Guerrero, y quien acaba regresando para concluir ese periodo presidencial es Manuel Gómez Pedraza. Y de ahí en adelante, pues la historia que conocemos de nuestro país de todo el siglo XIX. Esto lo menciono porque al día de hoy, pues nos parece muy ordinario, muy común, y además nos parece que así debe ser, que los conflictos relacionados con las elecciones, pues se compongan, dirían hoy, en sede judicial. Pero esto no fue así. En la mayor parte de nuestra historia, esto no fue así. Se resolvía, digamos, a través de mecanismos políticos, ¿sí? Evidentemente nuestra historia está, sobre todo la del siglo XIX, está plagada de azonadas, de cuartelazos, que estaban inspiradas pues en esas insatisfacciones respecto de los resultados de las elecciones. Eso por un lado. Pero por el otro, tenemos que tener también muy presente que en 1845 nuestro país decide reinstaurar la vigencia de nuestra Constitución de 1824, que había perdido vigencia, ¿sí?, a lo largo de los años, precisamente por la expedición de otros textos constitucionales y documentos que hacían las veces de constitución. En 55, en 1845 se decide pues el regreso de la plena vigencia de la Constitución de 1824, pero con reformas. Y esto lo tenemos que recordar porque una de las grandes reformas que incluyó aquella acta que reinstaura la plena vigencia de la Constitución de 1824 fue precisamente la creación o la instauración a nivel federal del juicio de amparo. Por la mano, por la pluma, por las ideas de Mariano Otero. Lo cierto es que también tenemos que tener presente que en el acta de reformas lo que se plasma es un auténtico sistema completo de control de constitucionalidad, puesto que si bien se contemplaba al juicio de amparo con su principal característica, que es precisamente el principio de relatividad de las sentencias de amparo, ¿sí?, este principio se entiende perfectamente coherente cuando lo ubicamos dentro del sistema previsto por el Acta de Reformas de 45. ¿Por qué? Pues porque precisamente así como se instituye el juicio de amparo, se instituyen también lo que hoy conoceríamos como controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, de tal manera que una ley local podía ser combatida por inconstitucional y una ley federal a su vez también podía ser combatida por inconstitucional. En un caso, quien resolvía era el Senado de la República, considerando que en el Senado pues estaban representadas las entidades federativas. En el segundo caso, quienes resolvían eran las legislaturas de las entidades federativas que un mismo día tenían que emitir su votación y la Suprema Corte recibir los votos correspondientes, hacer el cómputo y la declaración correspondiente.
De tal manera que en un sistema así, el que se prescribiera con claridad y precisión que el juicio de amparo únicamente tenía efectos vinculantes entre las partes de dicho juicio, el principio de relatividad de las sentencias, encajaba perfectamente bien en el sistema completo. Sin embargo, en 1857, para cuando se crea, se redacta, se proclama la Constitución de 57, que sustituye a la de 24, pues se incluye enteramente el diseño del juicio de amparo, pero no sucede lo mismo con los otros mecanismos para combatir leyes sospechosas de ser inconstitucionales, leyes locales y leyes federales. Así las cosas. Ahora sí, centrémonos en, insisto, estos dos contextos: resolución de conflictos electorales y protección de derechos en general, de derechos de todos nosotros. Ahora vamos a ver la precisión, cómo se distinguió entre garantías individuales y prerrogativas del ciudadano, como se denominaban antiguamente, lo que hoy en conjunto denominamos derechos humanos. Bueno, evidentemente todos ustedes conocen, recuerdan el precedente más importante en materia de justicia, vamos a llamarlo así, electoral, aunque propiamente no es un precedente vinculado de manera directa con una elección. Lo vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero con esto? Pues al famoso Amparo Morelos, pero antes de llegar al Amparo Morelos, pues hay que contextualizar. Nuestro artículo 16 constitucional, en 1857 y aún hoy, ¿sí?, en su primer párrafo, pues fundamentalmente sigue diciendo lo mismo. Es decir, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la, y por eso lo resalto, autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Bueno, les acabo yo de mencionar o de invitar a que recordemos, pues la situación tan conflictiva que a lo largo del siglo XIX experimentó nuestro país. Todo nuestro país, todas sus regiones, unas en mayor medida que otras, pero digamos que la ocupación de los cargos públicos generaba bastantes conflictos. No era pacífica esa ocupación, no, por lo regular no era pacífica la ocupación de los cargos públicos. No solamente de los cargos de elección, como serían precisamente los integrantes de los congresos o los titulares de las gubernaturas. Inclusive la designación o nombramiento de otro tipo de funcionarios, o mejor dicho, de servidores públicos, como en su caso lo fueron los jueces de las entidades federativas. ¿A qué me refiero con esto? Que en algunas ocasiones llegó a suceder que un gobernador y una determinada legislatura establecían una ley orgánica judicial que prescribía un periodo, el periodo de nombramiento de los jueces y de los magistrados, es decir, de los jueces de primera instancia y de quienes integraban los tribunales de revisión, ¿sí? Les llegaron a prescribir determinados periodos de duración en los cargos, 2 años, 3 años o 4 años inclusive. O bien hubo legislaciones locales que prescribieron que esos cargos, los judiciales, se ocuparan también mediante elección. Llegó a darse el caso en el que una legislatura y un gobernador en funciones modificaron el periodo para el cual habían sido nombrados, designados o electos los jueces y magistrados de un determinado Tribunal Superior de Justicia. De tal manera que, al cabo de la
de que expiró, digamos, el nombramiento que originalmente habían recibido esas personas para desempeñar el cargo de jueces o de magistrados, se mantuvieron en esos cargos y siguieron dictando sentencias. Esas sentencias fueron combatidas mediante juicios de amparo. Y lo que se alega en aquellas demandas de amparo es precisamente que no se está en presencia de una autoridad competente. ¿Por qué? Porque se interpreta, ojo con la palabra, el texto sigue siendo el mismo de aquel entonces y al día de hoy. Y sin embargo, hacia los inicios del último trimestre, de los últimos 30 años del siglo XIX, los jueces de distrito, los juzgadores de amparo, algunos empezaron a interpretar de manera amplia, es decir, le dieron un sentido amplio a la expresión autoridad competente para hacer referencia o para entender no solamente el cúmulo de atribuciones o facultades inherentes al cargo que desempeña una persona, sino a la legitimidad con la que esa persona hubiese ocupado, hubiese llegado a ocupar el cargo correspondiente. La palabra legitimidad es relevante y no solamente es relevante porque forma parte de la discusión que en el ámbito, en el seno de nuestra Suprema Corte se va a dar entre, digamos, dos grandes juristas del siglo XIX, no de manera simultánea porque no coincidieron en la Corte, pero sus ideas y sus argumentos fueron los que combatieron. ¿Sí? Me refiero a la doctrina judicial de la incompetencia de origen, que fue perfectamente bien expuesta. No la creó. José María Iglesias no inventó esta doctrina judicial de la incompetencia de origen, pero sin duda es su mejor expositor y su mejor defensor. Versus o enfrentándose a, o siendo enfrentada esta doctrina judicial de la incompetencia de origen, siendo enfrentada por la doctrina judicial impulsada, postulada por Ignacio Luis Vallarta, cuando en su momento, ¿sí?, integró la Suprema Corte, presidió la Suprema Corte, ¿sí?, denominada la doctrina judicial de las cuestiones políticas no justiciables. Evidentemente todos no sabemos el desenlace de esta historia. ¿Por qué? Porque la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables acaba imponiéndose desde el punto de vista de la doctrina judicial. Al día de hoy todavía es jurisprudencia vigente y aplicable, la correspondiente a que hay cuestiones políticas que no son justiciables, ¿sí?, y que no compete al Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo conocer de la incompetencia de origen de autoridad alguna. Es importante aquí mencionar que, por un lado, la doctrina judicial de la incompetencia de origen, ¿sí?, nace propiamente en nuestras sentencias de juicio de amparo, precisamente en las que se decidió, ¿sí?, conceder el juicio y protección de la justicia federal en atención a los vicios que en la elección o en el procedimiento de nombramiento se dieron de las autoridades identificadas como responsables. En el caso de los amparos otorgados en contra de sentencias judiciales, esto se refería a el hecho de que quienes habían dictado las sentencias
habían extendido, vamos, las habían dictado en ejercicio de una función para la cual ya no habían sido nombrados, es decir, se habían excedido en el periodo, en el tiempo que inicialmente habían sido designadas esas personas. Y no se consideraba legítimo que ya ocupado en el cargo, ya estando en el cargo, en el ejercicio del cargo, se ampliara. Yo sé que están ustedes acordando del amparo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el de Baja California, pues es el caso más reciente que tenemos, lo tenemos aquí en la cabeza. Amparo Bonilla. Amparo Bonilla, muchísimas gracias, don Wilfrido. Exactamente, lo tenemos aquí. Bueno, pues vean que esto no es nuevo, ¿eh? O sea, desde mediados del siglo XIX, ahí lo venimos haciendo, y desde mediados del siglo XIX, la justicia federal, en este caso a través del juicio de amparo, ha precisamente prescrito que eso no es legítimo. Utilizo la palabra legítimo o legitimidad porque es precisamente la palabra que se utiliza en aquel contexto para referirse a competencia en un sentido muy amplio. Pero le doy la palabra a don Wilfrido, por favor. Gracias, maestro. Lo que pasa es que quería yo comentar nada más que, a pesar de que esta es una situación que ya se resolvió hace mucho tiempo, parece que a nivel local se siguen presentando todavía estos casos. Yo recuerdo que en los años 80 y 90, 1990, antes del 2000, hubo un caso muy especial en el estado de Oaxaca en donde los defensores penales empezaron a objetar las averiguaciones previas y las sentencias de los jueces penales, diciendo, por ejemplo, que un ministerio público que era lego no podía tener competencia porque acababa de salir una nueva ley del Ministerio Público donde decía que debían ser titulados, o que los jueces legos también un poco más antes no podían dictar sentencias en ese sentido. Y los jueces de amparo concedieron muchísimos amparos contra esas sentencias y muchos procesados quedaron libres por la incompetencia de origen del Ministerio Público. Hasta que el asunto llegó a una instancia superior, que me parece que llegó a tribunales colegiados, no recuerdo si llegó hasta la Suprema Corte, y se recordaron estos precedentes, y se dijo que la incompetencia de origen no podía ser atendida por los juzgadores federales. Sin embargo, dejó una gran experiencia en el estado de Oaxaca, porque mucha gente salió libre, porque a pesar de que las diligencias de averiguación previa estaban bien instruidas, resulta que el titular del Ministerio Público pues no era titulado, sino que era pasante, y por ese simple hecho se cayó todo el juicio. Entonces es interesante ver cómo viejos debates que ya se dieron vuelven de nuevo a darse, sobre todo a nivel local, y de nuevo hasta que llega a una instancia superior es cuando ya dicen, no, pues es que esto no puede ser. Y bueno, lo único bueno que trajo todo esto fue que todos los ministerios públicos a partir de esa fecha, pues se titularon, los jueces que faltaban de titularse también lo hicieron, y ya no se volvió a presentar el problema. Yo no sé si en otros estados se haya presentado, pero en Oaxaca se presentó y fue una situación muy, muy pesada porque en el Ministerio Público la mayoría de la gente que trabajaba pues no era titulada. Yo cuando entré a trabajar en el Ministerio Público en los 80, creo que éramos escasamente 10 titulados y la gran mayoría no era titulado. Entonces, sí dio lugar a muchísimos problemas. Gracias, maestro. Gracias a usted, don Wilfrido. Doña Liseda sentaba con la cabeza. Supongo que tenía en mente alguna otra entidad federativa donde sucedió esto, doña Lisset. Así es. Muy bien. En efecto, aquí hay que distinguir como en su... Bueno, me centro primero en el argumento expuesto por Iglesias en torno precisamente a esta relación entre competencia y legitimidad. Como ustedes lo pueden leer al frente, ¿sí? De lo que se trataba era precisamente de verificar hasta el origen mismo de la elección o la designación, si la persona, el sujeto que estaba ejerciendo la determinada función o el cúmulo de atribuciones,
no solamente lo hacía con título válido, vamos a decirlo así, por ocupar un determinado cargo que a su vez tuviese señalada una determinada competencia, un cúmulo de atribuciones o facultades, sino si esa persona había sido designada, nombrada o electa de acuerdo con las normas que regían esa designación, ese nombramiento o esa elección. En el caso del Amparo Morelos, evidentemente, bueno, ustedes tienen aquí enfrente la mención de varios amparos, varios de ellos concedidos respecto de jueces yucatecos, ¿sí? En un contexto muy particular de aquel estado, precisamente que implicó el que se prorrogara el periodo para el cual inicialmente habían sido designados jueces y magistrados de su Tribunal Superior de Justicia. De tal manera que regreso a esta. Aquí tienen otra más. Todos estos son yucatecos. Hasta llegar al famoso Amparo Morelos, que es famoso fundamentalmente porque, pues por la notoriedad de las personas involucradas en el juicio, tanto, digamos, las personas en conflicto de interés como los abogados que intervinieron en el caso y sobre todo el precedente que sienta, porque si bien la Suprema Corte, recordemos que estamos hablando de una época en la que las sentencias dictadas por los jueces de distrito eran oficiosamente revisadas por la Suprema Corte. Es decir, no era indispensable interponer algún recurso, sino que de oficio las sentencias, el juez de distrito remitía su sentencia a la Suprema Corte, la que revisaba la misma. Claro, existía la posibilidad de que las partes en el juicio pudiesen presentar alegatos en esa revisión que llevaba a cabo la Suprema Corte, pero era una revisión oficiosa. ¿Acaso eran menos? No le entendí, doña Lisette. ¿Menos sentencias? Sí, doctor, buenas tardes a todas y a todos. Sí, mi pregunta iba en relación a que si acaso eran menos asuntos que se podían dar el lujo de mandarlos a la Suprema Corte para que fueran revisados. Yo supongo que también tiene que ver con esta cuestión poblacional en México y por la educación que hemos ido logrando superar para que llegaran a revisar la Corte. Por eso, ¿acaso eran menos sentencias, menos asuntos que se podían dar ese lujo? Gracias, doña Lisette. Sí, en efecto. Bueno, no solamente la carga jurisdiccional era menor, evidentemente, sin duda, había menos jueces de distrito y evidentemente, digamos, no solamente estaba prescrito por la ley de amparo correspondiente, y así lo prescribía la ley, precisamente con el objeto de, déjeme recordar exactamente la frase, algo así como uniformar la interpretación que a la Constitución se le diera. Esa prescripción de la revisión oficiosa está directamente relacionada con lo que en la legislación de aquel entonces denominaban la doctrina judicial sobre la Constitución. Y estamos hablando, insisto, de una época en la que se asumía que para evitar lo que hoy llamaríamos criterios contradictorios,
¿sí? Se tenía que acudir, o bueno, se tenían que llevar los asuntos hasta la última instancia para que fuese la última instancia, en este caso la Suprema Corte, la que definiera esa doctrina judicial constitucional. Inicialmente esa revisión oficiosa lo que pretende es uniformar la interpretación que de la Constitución hacían los juzgadores federales. Y evidentemente esto se consigue porque pues, había pocos juzgadores y había pocos asuntos. Claro, todo proporcional. Seguramente hacia finales del siglo XIX, pues tanto jueces de distrito como integrantes de la Suprema Corte habrían considerado que tenían muchísimo trabajo precisamente por esta oficiosidad en la revisión. Sin embargo, bueno, insisto, todo de manera proporcional, pues al día de hoy creo que los cientos de miles de asuntos, de casos de los que conocen y resuelven los tribunales federales, pues sí, resulta, me parece, imposible esa revisión oficiosa, y por eso tenemos ahora este diseño procesal. Pero fíjese cómo, digo, esto lo vinculo con nuestra más reciente reforma en materia de jurisprudencia y el establecimiento de este nuevo procedimiento de creación de jurisprudencia mediante precedentes. Y le corresponde solo a la Suprema Corte generar jurisprudencia mediante precedentes, precisamente en la idea o en la lógica de esa uniformidad en la interpretación de las normas, de la interpretación judicial en nuestras normas, porque a partir de la jurisprudencia fijada por precedentes en un solo caso, por ejemplo, hacia abajo la jurisprudencia, la interpretación que de la ley se haga, pues resulta obligatoria para absolutamente todos los órganos jurisdiccionales de este país. Regreso entonces a el amparo Morelos, que como ustedes bien saben, bien recuerdan, tiene su origen en una ley que prescribe gravámenes, establece impuestos a producción agrícola en el estado de Morelos. Y para controvertir esta legislación fiscal, quienes controvierten hacen descansar sus conceptos de agravio en el hecho de que la legislatura, el órgano legislativo que aprobó la ley, estuvo mal integrado, porque para conseguir el quórum de sesión habían hecho llamar y habían hecho que asistiera a un diputado suplente. Además, diputado suplente que había sido electo en contravención de los requisitos negativos de elegibilidad. Todos recordamos que hay dos tipos de requisitos de elegibilidad: los requisitos positivos y los requisitos negativos. Requisito positivo, bueno, por ejemplo, haber residido durante tanto tiempo, un año, contado un año previo contado a partir del día de la elección, un año hacia atrás, en el municipio correspondiente. Un requisito positivo. Un requisito negativo, por ejemplo, sería, ustedes lo saben bien, el no ser ministro de algún culto religioso. Así las cosas, se había elegido a este diputado, ¿sí?, en contravención a un requisito negativo de elegibilidad. Era jefe, ¿sí?, era un jefe político en el poblado en el que resultó electo, habiendo prescripción clara en el sentido de que este tipo de jefes no podía ser electo, no podía presentarse a la elección, y no obstante ello, había sido electo de manera como diputado suplente, pero para conformar el quórum. ¿Por qué era necesario formar quórum o conformar quórum? Porque, pues como todo en esta vida, ¿sí?, había divisiones al interior del Congreso de Morelos, y una
un grupo de diputados, ¿sí?, decide no asistir a las sesiones, y para conseguir el quórum de sesión les hacía falta un integrante. Mandan llamar a este diputado suplente que integra, forma el quórum, aprueban la ley pasa para su promulgación y publicación al gobernador del estado, y el gobernador del estado pues procede a promulgarla, a publicarla. Y otro de los conceptos de agravio de los quejosos, de las partes quejosas, estribaba en sostener que la elección del gobernador había sido ilegítima, es decir, no se había cumplido con lo establecido en la propia Constitución del Estado. ¿Por qué? Porque la Constitución del Estado prescribía la imposibilidad de que el gobernador se reeligiera, y estábamos en presencia de un gobernador que había sido reelecto. De tal manera que con estos dos conceptos de violación se acude al juicio de amparo. El juez de amparo, el juez de distrito, concede el amparo, y en revisión la Suprema Corte considera que no le compete a la Suprema Corte considerar o determinar si la integración del quórum legislativo y la elección del legislador, me parece que se apellidaba Llamas, la elección del legislador Llamas, había sido correcta o no. Pues para eso estaban las instancias estatales. Claro, la instancia estatal, en ese caso, lo era el colegio electoral correspondiente. Esto es importante porque cuando hablemos de los precedentes o de los antecedentes extranjeros, de estos casos, esto va a ser muy importante. Las palabras que estoy empleando, que estoy usando, tienen que ver con la historia, porque son las palabras que fueron utilizadas tanto en los precedentes norteamericanos que sirven de inspiración a Vallarta, como en nuestros propios precedentes mexicanos. Entonces, le compete entonces a la instancia local, y sin embargo, ¿sí?, cuando la Suprema Corte estudia el concepto de agravio relacionado, o el concepto de violación, mejor dicho, relacionado con la elección del gobernador, considera que efectivamente se violó, ¿sí?, la Constitución por una razón. Recordemos que nuestra Constitución contempla, así como la Constitución del 57, contempla la llamada cláusula federal. Esta consistente en sostener que la federación acudirá en auxilio de las entidades federativas cuando esté en peligro, ¿sí?, o se haya acabado con la forma republicana de gobierno. Esta cláusula federal es relevante en este contexto del que estoy hablando, pero también en el contexto norteamericano, como vamos a ver en un momento. Es decir, para la Suprema Corte en ese momento, Morelos, el estado de Morelos, había violentado su forma republicana de gobierno, y en virtud de la cláusula de protección federal, ¿sí?, la federación, en este caso, a través de la Suprema Corte, tenía que acudir, en este caso, en amparo de los quejosos para, pues, conceder el amparo correspondiente. Es importante mencionar que la Suprema Corte nunca se pronunció, y es más, hubo criterio firme en el sentido de que la incompetencia de origen era materia de análisis por los tribunales federales solo respecto de los órganos de las entidades federativas, es decir, solo le aplicaban esta medida, solo le aplicaban este parámetro a las entidades federativas. Es decir, la propia Suprema Corte cuidó de no, digamos, generar mayor suspicacia
en los poderes federales. Y sin embargo, el amparo Morelos se convierte en un precedente por demás, ¿sí?, amenazante a, pues, digamos, un sistema político que ya en ese momento empieza a caracterizarse precisamente por una constante reelección de, pues, los representantes populares y de los titulares de los poderes ejecutivos en nuestro país. De tal manera que empiezan los abogados litigantes a controvertir esta doctrina judicial de la incompetencia de origen, fundándose principalmente en algo que nos resulta evidente: la inseguridad, la falta de certeza a la que da origen el hecho de que 4, 2 o 3 años después de que un juez hubiese sido nombrado o designado, o X tiempo después de haber sido electo un diputado, un congreso completo o un gobernador, al cabo de, insisto, meses de haber tomado posesión del cargo, años inclusive, se sometiera a escrutinio judicial el procedimiento de elección. Claro, los criterios correspondientes, los precedentes correspondientes también se cuidan mucho de sostener que no se está revisando, ¿sí?, el procedimiento de elección, sino simplemente si se cumplió con los requisitos que la ley prevé para que la persona ocupe el cargo. Como se ve, la justicia federal de aquel entonces, la mayor parte de la justicia, porque esta no fue una doctrina judicial respaldada de manera unánime. Siempre hubo votos en contra, votos minoritarios, precisamente que en el seno mismo de la Suprema Corte combatían esta doctrina de la incompetencia de origen, fundamentalmente basados en el hecho de que no le correspondía a la justicia federal inmiscuirse en los conflictos políticos. No había que manchar a la justicia inmaculada con el conocimiento de las cuestiones políticas. Y sin embargo, con el precedente del amparo Morelos, se consolida esta doctrina judicial de la incompetencia de origen. Salido José María Iglesias de la Suprema Corte, es decir, ya no formando parte de esa Suprema Corte Iglesias, pero sí formando parte de ella Ignacio Vallarta, que como litigante inclusive había cuestionado esa doctrina judicial, ¿sí?, ya como ministro empieza también a combatir en sus votos que pueden ustedes consultar en sus obras completas, empieza a combatir esta doctrina, que en ese momento es la doctrina que se imponía, era la doctrina judicial preponderante, mayoritaria. Empieza a combatir esta doctrina judicial echando mano de precisamente los precedentes norteamericanos. Pero antes de llegar ahí, es bien importante tener presente el caso del amparo León Guzmán. Aquí estamos en presencia de un conflicto entre poderes. Es decir, León Guzmán, para este momento, estamos hablando de principios de los años 70 del siglo XIX, es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla y se celebran elecciones en Puebla para la integración del Congreso local y hay disputas en torno a, pues en el propio colegio electoral, en torno a la integración de este Congreso poblano, y un conjunto de presuntos diputados, ¿sí?, decide no asistir a las sesiones del Congreso.
Otro grupo de diputados, ¿sí?, llama otra vez, este recurso era frecuente, llamar a los suplentes para integrar el quórum necesario para actuar, para integrarse, para constituirse y para comenzar a actuar. Así las cosas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla desconoce la actuación del Congreso de Puebla por considerar pues que está mal integrado, puesto que no podía conformar, no podía integrarse al Congreso un suplente cuyo propietario no había renunciado o simplemente aún no se cumplían las condiciones para llamar al suplente. ¿Sí? No había renunciado, no había pasado el tiempo suficiente, ni se le habían llamado en reiteradas ocasiones al propietario para que acudiera, en fin. Y León Guzmán desconoce al Congreso. Este conjunto de diputados actuando en nombre del Congreso, ¿sí?, le solicita al gobernador de Puebla la destitución del presidente del Tribunal Superior de Justicia, la cual procede, o a lo cual procede el gobernador, y contra esa decisión de destitución es que, o su destitución propiamente, es que León Guzmán promueve un juicio de amparo que llega hasta el conocimiento de la Suprema Corte y que va a constituirse en el último gran precedente en el cual precisamente se echa mano, se sostiene esta doctrina de la incompetencia de origen, con un voto particular de Ignacio Vallarta que va a ser fundamental para que en el siguiente precedente, el amparo Salvador Dondé, ahora sí, diríamos hoy, le demos la vuelta a la tortilla. Es decir, ante la demanda de amparo presentada por Salvador Dondé respecto de, otra vez, cuestiones impositivas, la demanda de amparo la redacta Jacinto Pallares y quien redacta la sentencia en este caso es, quien hace el proyecto de sentencia, pues, quien pone el proyecto de sentencia, diríamos hoy, es Ignacio Vallarta, precisamente para, ahora sí, combatir y noquear propiamente la doctrina de la incompetencia de origen, ahora sí, echando mano de Ignacio Vallarta. Era un buen lector de sentencias norteamericanas y Vallarta no solamente conocía el precedente Marbury contra Madison, también conocía e inclusive hace referencia, cita al caso Luther versus Borden, ¿sí?, de la Corte de los Estados Unidos. Luther versus Borden es el precedente en el cual la sentencia es redactada por su propio presidente de la Suprema Corte, que ya no es John Marshall. John Marshall había dejado de ser ya presidente de la Corte, había muerto, y había sido sustituido por Roger Taney. Y es Taney directamente quien redacta la sentencia del precedente Luther versus Borden. ¿Qué sucede en Luther versus Borden? Tenemos un estado, en este caso es Rhode Island, que para mediados del siglo XIX sigue rigiendo su forma de gobierno por la carta que le había concedido el rey de Inglaterra. Y en virtud de esa carta, pues la participación de la población, de los hombres, porque volvemos a lo mismo, eran los hombres, ¿sí?, los electores eran los hombres propietarios blancos, ¿verdad? Bueno, esa minoría de habitantes de Rhode Island, ¿sí?, no obstante minoría, pues tampoco tenía una participación relevante en el gobierno del estado. Se inicia todo un movimiento para que se convoque a un congreso constituyente, una asamblea constituyente estatal en Rhode Island, para darse una constitución. Estamos hablando de una constitución local, estatal, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Esa convocatoria es desconocida por el gobernador de Rhode Island, y no obstante que es desconocida la convocatoria, las elecciones, digamos, se llevan a cabo y se conforma
un Congreso Constituyente que emite una Constitución. Ya estamos en presencia de un evidente conflicto entre dos, vamos a llamarla así, dos potencias o dos poderes en una entidad federativa. Recordemos que nuestra Constitución tiene todavía el día de hoy partes muy similares a la Constitución de los Estados Unidos. Yo hablé hace un momento de nuestra cláusula federal. Bueno, pues esa cláusula federal tiene su origen en la Constitución norteamericana. Y precisamente la cláusula federal prescribe que es la federación la que acudirá en ayuda o en apoyo de los estados cuando vean amenazada su forma republicana de gobierno. Ojo con la expresión forma republicana de gobierno, porque para los precedentes norteamericanos esta expresión va a ser fundamental para dar un giro. No es que hayan cambiado de criterio, sino que interpretaron de manera distinta las demandas que en torno a cuestiones de derechos políticos se le presentaba a la Suprema Corte. Pero antes de llegar hasta allá, todavía no, apenas estamos en mediados del siglo XIX. Entonces, mediados del siglo XIX tenemos al gobierno constituido, vamos a llamarle así, de Rhode Island, y al gobierno, vamos a llamarle así, legítimo, qué términos, ¿verdad? Legítimo de Rhode Island. Y pues evidentemente se generan conflictos que llegan a, pues evidentemente, la intervención de la fuerza policíaca estatal. Y la policía en un momento determinado detiene a uno de los dirigentes de, digamos, este gobierno legítimo, ¿sí? El señor Martin Luther, así se llamaba, era casi similar al otro Martin Luther de mediados del siglo XX. Y quien lo detiene, pues es el jefe de la policía, ¿sí? El señor Luther Borden. Parece juego de palabras, pero no, así se llamaban estas personas. Es detenido, es sentenciado, ¿sí? Es juzgado y es sentenciado precisamente por desacatar, ¿sí? Las normas vigentes de Rhode Island. Recordemos que quien lo detiene pues, es la policía, y la policía depende del gobierno constituido, del gobierno establecido, ¿sí? Y el señor Martin Luther, evidentemente, lo que controvierte, ya cuando llega a la Suprema Corte, claro, la Suprema Corte se tardó varios años en resolver, en dictar esta sentencia. En todos lados se cuecen habas, pero se tardó bastante tiempo en dictar esta sentencia, pero se tardaron por una razón. Al final vamos a entender cómo se fueron acomodando las cosas. Lo que sostiene el señor Martin Luther en su plaintiff, en su demanda, es que en Rhode Island había dejado de existir una forma republicana de gobierno y que por lo tanto, al no existir una forma republicana de gobierno, los sujetos que lo habían detenido no eran legítimos, no eran las autoridades legítimas de Rhode Island. Y que por lo tanto su detención era inconstitucional. En el fondo, claro, lo que se estaba cuestionando, lo que se estaba controvirtiendo, era la forma, si en Rhode Island existía en ese momento o no una forma republicana de gobierno. En los hechos, digamos, la historia, lo que nos cuenta es que en lo que se tardaban en dictar la sentencia, el gobierno federal intervino en favor precisamente primero del gobierno constituido, pero sobre todo, ¿sí? De forma tal que se generaron condiciones para convocar a la formación de una nueva constitución, pero de entrada hubo una intervención física, militar, ¿sí? del gobierno federal. Esto sucedía mientras se dictaba la sentencia. Cuando la sentencia finalmente es dictada, lo que hace Taney es identificar, y ahora sí viene la palabra,
que hay ciertas cuestiones políticas de las cuales no le compete conocer a los tribunales federales. Y cuando se refiere a los tribunales federales, sí se refiere, ya para ese momento existían, además de la Suprema Corte, otros tribunales federales, los juzgados correspondientes, los tribunales de circuito, pero en lo que está pensando Tani es en la Suprema Corte. A los tribunales federales no les compete conocer de ciertas cuestiones políticas que por lo tanto no son, digamos, en inglés es no justiciable, diríamos, pero creo que lo pertinente es que nosotros lo tradujéramos como no judiciables, porque al final lo que sostiene Tani es que esos conflictos, esas cuestiones políticas, ojo con el término, porque también en nuestra Constitución podemos distinguir al día de hoy entre controversias constitucionales y controversias políticas. Las primeras son del conocimiento de la Suprema Corte, las segundas son del conocimiento del Senado de la República. Entonces, lo que sostiene Tani es, hay ciertas cuestiones políticas que deben escapar al conocimiento de los tribunales federales, aceptando abiertamente que se trata de una autorrestricción, porque así como Marbury contra Madison es una evidente interpretación de la Suprema Corte, aquí estamos en presencia también de una interpretación. No hay texto expreso de la Constitución que hable de cuestiones políticas. Tani asume clara, abiertamente, que estamos en presencia de una autorrestricción. Los propios jueces federales se han de limitar o restringir para no conocer de esas, insisto, ciertas cuestiones políticas, que no es que queden al garete, que no se resuelvan, no, evidentemente todo en esta vida tiene solución, ¿verdad? Salvo la muerte, diría mi mamá, pero bueno, todo tiene solución. No es que esas cuestiones políticas quedaran ahí irresolubles, sino que, sí, doña Lisette. Perdón, doctor, por interrumpir. No, no. ¿Esta situación se dio como pesos y contrapesos? ¿Este autocontrol? ¿O tuvo un fondo diferente? Tiene que ver con, que es a lo que voy, con los pesos y contrapesos, digamos, en los distintos ámbitos, el federal y el ámbito de los estados. Tani lo que sostiene es que hay, insisto en el ciertas, porque al decir yo ciertas, lo que trato de referir es que no hay una definición de cuestión política no justiciable. Lo que vamos a encontrar en los precedentes norteamericanos son casos en los cuales un determinado conflicto se califica como cuestión política y ya no es del conocimiento de la Suprema Corte. Y quizá una cuestión parecida o similar puede ser calificada como no cuestión política y por lo tanto ser del conocimiento de los tribunales federales, particularmente la Suprema Corte. Es decir, estamos en presencia de una doctrina que no es general, sino es casuística. Es caso por caso. La Suprema Corte, y el abanico es muy amplio, me refiero a la Suprema Corte norteamericana, el abanico es muy amplio. Ahorita me centro en este de la forma republicana de gobierno. ¿Por qué? Porque para Tani, la forma, el que un estado tenga o no una forma republicana de gobierno, no es una cuestión cuyo conocimiento le competa a los tribunales federales. Pero eso no significa que la federación no resuelva esa cuestión, ese conflicto en torno a la forma republicana de gobierno. ¿Cómo lo hace la federación? ¿Cómo interviene la federación en esas cuestiones políticas, por ejemplo, respecto de
si hay o no, si un estado tiene o no una forma republicana de gobierno, la propia sentencia lo ejemplifica. Primer caso, el Congreso Federal interviene para reconocer o no si hay una forma republicana de gobierno en un estado. Por ejemplo, Rhode Island. ¿Cómo lo hace? Calificando las credenciales de los representantes y de los senadores electos por cada estado. Aquí es muy importante que tengamos presente esta distinción. Elegimos representantes en los estados o los estados eligen sus representantes. En el esquema, digamos, en el esquema norteamericano, en la forma en el sistema electoral norteamericano, son los estados los que eligen a los representantes, a quienes van a integrar la Cámara de Representantes y a quienes van a integrar el Senado, es decir, el poder legislativo federal. ¿Cómo es esto? Bueno, porque cada estado organiza su propia elección. Y cuando digo que organiza su propia elección es porque organiza no solo su elección de gobernador y su elección de legisladores locales o estatales, sino que también organiza la elección para representantes en el Congreso Federal, para senadores y evidentemente para presidente de los Estados Unidos. Ustedes recuerdan, seguramente han visto esa famosa película que se llama Recount, Recuento, que lo que hace es contarnos la historia de la elección presidencial de 2000, la de los Estados Unidos, no la de acá. Lo que nos cuenta es precisamente, y lo interesante, entre otras cosas, pero para efectos de mi exposición, lo que yo les quisiera recordar es que tuviésemos presente quién organizó. Recordemos que estamos hablando de la elección para presidente, la elección que organizaron en Florida. Para 2000, uno de los candidatos presidenciales se apellidaba Bush y el gobernador de Florida se apellidaba Bush y eran hermanos. Bueno, la elección en Florida es organizada por el gobierno de Florida, de manera tal que la persona responsable de organizar materialmente la elección es la secretaria de Estado de Florida. Era una mujer, no recuerdo ahorita el nombre. Es decir, una funcionaria pública designada por el gobernador cuyo hermano estaba compitiendo por la presidencia de los Estados Unidos. ¿De qué se trataba el famoso recount, el recuento? Pues precisamente de que se afirmaba que había boletas que no habían sido correctamente contadas o leídas, ¿sí? En Estados Unidos hay 50 sistemas electorales. Cada estado elige. Regreso a Tani. Si Rhode Island organiza su elección para designar, para nombrar, para elegir representantes a la Cámara de Representantes, integrantes de Rhode Island a la Cámara de Representantes, esos representantes van a llegar a Washington con lo que hoy siempre le hemos denominado credenciales. La credencial tiene por objeto acreditar. ¿Qué acreditaban? Pues llegaban con su expedientito, con la constancia de que ellos, el documento que acreditaba que esas personas eran precisamente las representantes electas por el estado de Rhode Island. Y llegaban a la Cámara de Representantes, al Senado de los Estados Unidos, y una comisión de los representantes y del Senado se abocaban a revisar esas credenciales. Recordemos que el Senado se elige por tercios cada 2 años y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se elige
Sí, se elige por mitad, también cada 2 años, de manera tal que quienes integraban la comisión o quienes integran la comisión que revisa las credenciales de los presuntos representantes o senadores, no son presuntos, ya son senadores o ya eran diputados, bueno, representantes. Lo que dice Tani es, esa es la forma en la que el Congreso Federal puede pronunciarse en torno a si en un estado hay una forma republicana de gobierno o no. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es verificar cómo se eligieron a esos representantes o a esos senadores. Su misión es verificar que en ese estado existe, se vive de manera republicana, hay una forma republicana de gobierno. Pero no solamente eso, tratándose de, imaginemos, un disturbio ya físico, mayor, violento, ¿sí? Una asonada, pues un pronunciamiento armado en contra de un gobernador o de un congreso, ¿sí? En esos casos, quien está llamado a intervenir es el presidente de los Estados Unidos, echando mano de lo que en el sentido norteamericano le llaman pues, la Guardia Nacional, no el ejército, sino su Guardia Nacional, que no es propiamente una policía como la nuestra, no, son dos cosas distintas, sino es precisamente una milicia ciudadana, ¿sí? No, el ejército no puede actuar al interior del país, lo que actúa es una milicia ciudadana que es la Guardia Nacional, ¿sí? Que no es una policía propiamente, sino que, digamos, es esa milicia con la que interviene el Ejecutivo Federal. Ustedes también recuerdan, por ejemplo, esas escenas, esas famosas escenas, no recuerdo el nombre, de este estudiante afrodescendiente que ingresa a la Universidad de Alabama, ¿sí? En medio de una fila de, nosotros diríamos, policías. No, no son policías, son integrantes de la Guardia Nacional, ¿sí? Que moviliza el Ejecutivo Federal para evitar, a su vez, que el gobernador de Alabama y la policía de Alabama impidiera el ingreso de esta mujer afrodescendiente a la universidad en ejecución precisamente de una sentencia de la Suprema Corte. En fin, ¿a qué voy con todo esto? Porque ya me extendí demasiado, pero bueno, la historia es apasionante. Tani lo que sostiene entonces es que estas cuestiones, como en este caso las relacionadas con las controversias vinculadas con la forma republicana de gobierno, pues el conocimiento de estas cuestiones no le competen a los tribunales federales. Con esa sentencia de inspiración, Ignacio Vallarta redacta la sentencia del amparo Salvador Dondé, que también pueden ustedes encontrar en sus obras completas, ¿sí? Y si ustedes lo ven aquí enfrente, en lo que yo les estoy compartiendo, pues los argumentos y las afirmaciones de Vallarta están directamente relacionadas con lo que en su momento sostiene Tani para distinguir entre cuestiones judiciables y cuestiones no judiciables. Considerando además Vallarta, y esto es muy importante, la parte final, que lo que decida un colegio electoral, ¿ya? Es definitivo. Los tribunales no pueden revisar las decisiones de un colegio electoral. Y por otro lado, el que los tribunales federales revisen la legitimidad de las autoridades estatales, evidentemente resulta una injerencia indebida de un poder federal en la vida interna, en la vida interior de una entidad federativa. Para componer esos conflictos está precisamente, como dice acá enfrente, el Senado, que tiene para ello
expedito el recurso de las cuestiones políticas, la resolución de cuestiones políticas. A partir de ahí, la doctrina se impone. Hay otros casos, otros precedentes. El más relevante, insisto, no solamente por quien lo escribió, sino por la contundencia y claridad de las ideas, pues es el precedente Salvador Dondé, redactado, cuya sentencia la redacta el propio Vallarta, y a partir de ahí se generan pues diferentes criterios judiciales, ya jurisprudencia, en torno precisamente a pues esta incompetencia o esta improcedencia, mejor dicho, para que a través del juicio de amparo los tribunales de amparo se aboquen al conocimiento de pues la incompetencia o la competencia de origen de las distintas autoridades. Al mismo tiempo, se va a empezar a gestar esta doctrina que distingue respecto de la procedencia del juicio de amparo, distingue entre garantías individuales y prerrogativas del ciudadano. Recordemos que lo que hoy conocemos, hoy denominamos derechos políticos de la ciudadanía, nuestros derechos políticos, ¿sí? Entonces se denominaban prerrogativas del ciudadano. Para los tribunales federales de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿sí? Y bueno, instituyen jurisprudencia que va a permanecer. Esta distinción va a ser determinante para la procedencia o no del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque se asume que el juicio de amparo procede exclusivamente para tutelar, proteger o garantizar el pleno ejercicio de las garantías individuales, asumiendo que en los primeros 29 artículos era donde se consignaban exclusivamente esas garantías individuales, lo que hoy llamaríamos nuestros derechos humanos. Y que al estar fuera de esa parte dogmática de la Constitución, las prerrogativas del ciudadano, por ser prerrogativas y no garantías, no eran susceptibles de ser tuteladas a través precisamente del juicio de amparo, además de estar fuera de los dogmáticos 29 primeros artículos de la Constitución. De tal manera que se establece, insisto, esta doctrina judicial que además se va a ver cristalizada en prescripciones legales. Al día de hoy, en nuestra ley de amparo, una causal de improcedencia del juicio de amparo estriba precisamente en que se aleguen violaciones a derechos políticos, ¿sí? O cuestiones relacionadas, bueno, derechos políticos particularmente. Sin embargo, también nuestra jurisprudencia histórica, ¿sí? Estamos hablando de no solamente la jurisprudencia histórica, inclusive de quinta época, podemos encontrar criterios en torno a los derechos políticos. Claro, estos derechos políticos, las entonces prerrogativas del ciudadano, que tenían que ser garantizadas o digamos su defensa procedía, pero ante contextos diferentes o ante instancias distintas a las de los tribunales, a través precisamente de los colegios electorales, ¿sí? O esta doctrina también muy, muy cercana a la norteamericana en el sentido de que para garantizar nuestros derechos civiles, vamos a llamarle así, contamos con el juicio de amparo, pero para defender nuestros derechos políticos, ¿sí? Contamos con el procedimiento democrático, lo cual pues, es una petición de principio, porque si me los están violando en el propio proceso democrático, entonces el proceso democrático, es decir, la elección, no está sirviendo para garantizar mis derechos políticos. Esta es una distinción que todavía hoy encontramos en los debates judiciales norteamericanos. Ahora que va a venir el procedimiento de ratificación de la persona que vaya a sustituir
al juez Stephen Breyer en la Corte norteamericana, seguramente vamos a escuchar de nueva cuenta esta polarización que hay pues no solamente en la judicatura, sino en las profesiones legales norteamericanas, las profesiones jurídicas norteamericanas, en torno a si los jueces, la judicatura en general, más bien, hasta dónde pueden y deben llegar en la protección de los derechos de las personas y hasta dónde son las propias personas las que a través de los procedimientos democráticos, como son la elección, la revocación de mandato, los plebiscitos, los referéndums, defienden por sí mismos sus propios derechos. Este es un debate presente, insisto, en los Estados Unidos. Nuestros debates se fueron por otro lado. El tiempo se agota, pero yo con lo que quisiera concluir, porque realmente esto se los voy a través de mi compañero Miguel Ángel, se los voy a hacer llegar. Realmente el objetivo era llegar hasta acá, la famosa facultad de investigación de la Suprema Corte, que ya no tiene, pero que ejerció en el famoso caso León para conocer la violación al voto público, ¿sí? Y pues una historia, la historia de este Tribunal Electoral y de los mecanismos de protección de nuestros derechos y de composición de litigios en materia electoral, que realmente inicia en 1977 con la famosa reforma política y la prescripción constitucional en torno a que las decisiones del colegio electoral de la Cámara de Diputados podían ser, digamos, impugnadas. Vamos a utilizaré yo la palabra impugnada con comillas, ¿sí? Procedía el recurso de reclamación ante la Suprema Corte, pero como ustedes pueden ver aquí, pues la Corte, ni la propia Constitución decía que emitía una sentencia, simplemente decía que, pues, si consideraba que había violaciones sustanciales en el desarrollo del proceso electoral o la calificación de la elección, pues lo iba a hacer del conocimiento del colegio electoral de la Cámara de Diputados para que dictara una nueva resolución que ya no era impugnable por ninguna otra vía. Así comenzamos en 1977 y por fortuna a lo largo de sucesivas reformas constitucionales y legales, pues hoy estamos aquí coincidiendo en este ámbito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue transformándose. En 1986 es creado como el Tribunal de lo Contencioso Electoral. En 1990 pasa a ser el Tribunal Federal Electoral y en 1996 pasa a denominarse, aunque no es solamente una cuestión de nombre, pasa a denominarse Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en el ínterim, nuestros mecanismos, nuestros medios de impugnación no solamente fueron creciendo, sino que se fueron robusteciendo hasta llegar en 1996 a la creación de los primeros dos juicios constitucionales electorales, el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el que hoy denominamos juicio de la ciudadanía. Pues dejo entonces la presentación a su disposición. Yo les agradezco mucho su asistencia, su presencia y sobre todo su paciencia. Y pues me reitero a sus órdenes acá en la Escuela Judicial de este Tribunal Electoral. Muchísimas gracias, muchísimo gusto y nos vemos muy pronto. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias.